Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Quo Vadis Domine. ¿A dónde vas, Señor? En esta ocasión hablaremos sobre los sacramentos de la Iglesia Católica. Sin más por el momento, comenzamos. Pues bien, como les comentaba, los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Siguiendo esta analogía se explicarán, en primer lugar, los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, luego los sacramentos de la curación, finalmente los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles. Ciertamente, este orden no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital. En este organismo, la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos. Todos los otros sacramentos están ordenados a este como a su fin. Bueno, hasta aquí los sacramentos hablando en un tono introductorio. Ahora hablaremos de los sacramentos de iniciación cristiana. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. La participación de la naturaleza divina, que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos por el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y, finalmente, son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y, así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Vamos a hablar de cada sacramento. En esta ocasión hablaremos de manera particular del primer sacramento que es la puerta de todos los demás sacramentos, que es el sacramento del bautismo. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El nombre de este sacramento. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra bautizar. Baptisein en griego significa sumergir, introducido dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno a la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Romanos capítulo 6 de los versículos del 3 al 4 y también Colosenses capítulo 2 versículo 12. Como nueva criatura, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 y Gálatas capítulo 6, versículo 15. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Esto lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 5. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don
porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia, porque es dado incluso a culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos. Iluminación, porque es la luz resplandeciente. Vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Baño, porque lava. Sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Esto lo podemos encontrar en un padre de la iglesia que se llama San Gregorio Nacianceno. Si el agua de manantial simboliza la vida, el agua del mar es un símbolo de la muerte, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo, sobre todo el paso del Mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Es el que anuncia la liberación obrada por el bautismo. Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores para cumplir toda justicia. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 15. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento. Filipenses 2:7. El espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo, como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 17. En los orígenes de la Iglesia, cuando el anuncio del Evangelio está aún en sus primeros tiempos, el bautismo de adultos es la práctica más común. El catecumenado, preparación para el bautismo, ocupa entonces un lugar importante. Iniciación a la fe y a la vida cristiana. El catecumenado debe disponer a recibir el don de Dios en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Se trata de una formación, aprendizaje o noviciado debidamente prolongado de la vida cristiana, en lo que los discípulos se unen con Cristo, su Maestro. Por lo tanto, hay que iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el ministerio de la salvación, en la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que deben celebrarse en los tiempos sucesivos e introducirlos en la vida de fe, la liturgia y la caridad del pueblo de Dios. Bautismo de niños. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo, para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Colosenses capítulo 1, de los versículos 12 al 14. A la que todos los hombres estamos llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inmensamente de ser hijos de Dios, si no se le administrara el bautismo poco después de su nacimiento. Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo. Esto lo podemos confrontar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 15 y 33. Capítulo 18, versículo 8. Y la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 16. Se haya bautizado también a los niños. Pues bien,
Hasta aquí de manera introductoria este tema acerca de los sacramentos y de manera particular el sacramento del bautismo. Les voy a estar hablando de los demás sacramentos en los siguientes videos. Sígueme en mis redes sociales, te dejo los links en la cajita de comentarios. Y por supuesto, no olvides suscribirte a mi canal, le des like y me ayudes a compartir. Soy Jorge Velázquez y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, chao.